El día de hoy en Ucrania se registró un terrible accidente. Un helicóptero cayó sobre un jardín de niños. Algo muy grave porque al final hubo sí varios niños fallecidos por este accidente. Sin embargo, atrás del accidente empezaron a ver cosas bastante más extrañas y perversas. Pero sucede que este helicóptero estaba viajando el ministro de Interior de Ucrania. El ministro de Interior, el número 2 de Ucrania, estaba viajando él y bueno, todo su staff, todo su estado mayor. Y lo más grave es que uno pensaría, o lo lógico es que los rusos derribaron ese helicóptero, pero no, lo que ha trascendido es que fue la defensa aérea ucraniana, antiaérea ucraniana, la que derribó este helicóptero. Que según esto fue un accidente, pues ya saben que a los ucranianos les falla esto, utilizar la defensa antiaérea, y no sería el primer accidente de esto, al contrario, es cuando se registran notas o noticias de que cayó un misil en un lugar residencial, generalmente es que son la defensa antiaérea ucraniana la que acabó haciendo esto, como cuando se cayó un misil en Polonia, fue también exactamente lo mismo, pero la pregunta es, bueno, ¿y qué tal si no fue un accidente? ¿Qué tal si lo que vimos fue una acción concertada? Efectivamente, dio en el objetivo. Entonces aquí donde se abren muchas especulaciones, porque lo que se comenta mucho al interior de Ucrania y en Rusia es que este personaje, ese ministro de Interior, estaba siendo ya perfilado para sustituir a Zelensky como presidente ucraniano. Y bueno, al final, si es cierta esta hipótesis, pues Zelensky se está deshaciendo de su competencia. Desde hace rato en Estados Unidos y en propia Rusia comenta que bueno, con Zelensky las cosas no van a caminar y que lo mejor para Estados Unidos y también para Rusia es que un militar tome el mando de Ucrania y de esta manera podría haber ya una certidumbre mayor de ya un cese al fuego permanente y bueno, una negociación ya mucho más nutritiva para ambos bandos, también para Ucrania, por cierto. Eso ya tiene algunas semanas que se comenta esto y ahora vemos que sucede este accidente, pues podemos ver que Zelensky también probablemente siente pasos en la azotea, las cosas muy cerca y mejor eliminar podría ser a su competencia. Bueno, esto y más nos va a contar Gaby López. Gaby, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal Nacho? Y bienvenidos todos a El Chapucero Internacional. La mañana de este miércoles trágico, un helicóptero SC-225 Super Puma se estrelló cerca de una guardería y un bloque de pisos en la ciudad de Brovary, en la región de Kiev. Lamentablemente, desencadenó un gran incendio en este lugar y varias personas perdieron la vida. De acuerdo con los últimos balances, entre los restos de este accidente se hallaron 14 cuerpos sin vida, incluyendo el de 2 niños. A las 9 personas que iban en el aparato, incluida la jefatura del Ministerio de Interior de este país, perdieron también la vida en el siniestro. Y esto es lo que políticamente hablando llama la atención, porque en ese siniestro perdió la vida el titular de la cartera, Denis Monastirsky, su primer subdirector, Evgeny Yenin, y el secretario estatal del Interior, Yuri Lubkovich, de Ucrania. Ellos son los que figuran entre los fallecidos, mientras también 25 personas resultaron heridas, entre ellos 11 menores de edad. Pero lo que llama mucho la atención es que era el prácticamente posible sucesor de Zelensky el que habría perdido la vida en este accidente. Rápidamente, el primer ministro ucraniano, Denis Shmyhal, ya anunció que el jefe de la Policía Nacional, Igor Klimenko, ejercería como el nuevo titular del Ministerio de Interior en funciones, o sea, supliría a Denis, que había perdido la vida. Tras conocerse esta noticia, empezó en redes sociales. De hecho, muy poco se sabía de este siniestro porque los videos no se podían circular. De hecho, habían algunas imágenes que se habían logrado compartir, sobre todo a través de Telegram, donde estaba la prensa que se acercaba al siniestro, porque obviamente tienes que cubrir este tipo de eventos. Y los militares que se encontraban allí no dejaban que la prensa se acercara. La mayoría de los videos que se logran apreciar están desde muy
muy lejos o son videos caseros, pero imágenes completamente específicas por parte de la prensa son muy pocas. Está siendo un siniestro muy vigilado por parte de las autoridades. Sobre todo, como comentábamos, él era el posible sucesor de Zelensky, que más adelante vamos a recalcar el por qué. En las redes sociales también empezó a circular un supuesto video grabado minutos antes de esta catástrofe en el que se ve a un Super Puma fabricado por la compañía Airbus. Esta aeronave volaba a muy baja altura y en supuestas malas condiciones meteorológicas debido a la niebla. El jefe adjunto de la oficina de presidencia de Ucrania, Kirill Timoshenko, afirmó que Monastirsky, la persona que falleció, y los miembros de la comitiva se dirigían a un supuesto punto caliente donde se desarrollan acciones de combate. Pero aquí se abre una nueva incógnita. ¿Por qué iría el ministro de Interior junto al subdirector junto a su secretario estatal interior? ¿Por qué tres grandes personajes de la cúpula de lo que es pues prácticamente el gobierno de Ucrania estarían juntos en el mismo helicóptero cuando se encuentran en un estado de guerra? ¿Por qué la cúpula del Ministerio del Interior de Ucrania estaría viajando en este mismo helicóptero al mismo lugar? Un lugar de posible enfrentamiento. Pero cabe recalcar que este accidente se dio todavía en lo que son los alrededores de Kiev, donde no había registrado ningún ataque por parte de Rusia, por lo que todavía se elevan las sospechas de mayormente una falla o un posible atentado contra el ministro de Interior. De hecho, Aston Gorashenko, quien es el asesor del fallecido ministro del Interior, informó que los especialistas de peritaje ya estaban esclareciendo la causa de la caída. Si fue un sabotaje, ya lo recalcó. Lo primero que él cuestionó fue el sabotaje, mal funcionamiento del equipo o por violaciones de las normas de seguridad de vuelo. Esto con referencia a lo que sería el clima, que podría haber mal clima en ese entonces, lo que generaría ciertas fallas, y dijo que pronto averiguarán qué fue lo que ocurrió a través de su cuenta de Telegram. Mientras, y aquí es donde las cosas se complican, ya él cuestionó un posible atentado, un sabotaje en contra del ministro de Interior de Ucrania. Pero hubo un testigo que relató a algunos medios locales que la aeronave ya estaba ardiendo durante el vuelo, que ya había un problema en el aire antes de que esa aeronave cayera. Giró, ardió y voló en esa dirección. Ella dijo: deduzco que eligió el objeto más pequeño porque allá, y señala, un edificio de 2 plantas, y aquí hay un edificio de 10 plantas. Es un jardín de infancia, quizás no lo sabían. Esto fue lo que dijo la mujer citada por el medio Suspil. Entonces llama la atención también la forma en la que se ve el desastre. ¿Por qué? En las imágenes se percata un incendio muy grande, no solo en la zona donde presuntamente caería, sino se ve un despliegue muy largo de lo que pudo haber sido este accidente. Por eso llama más la atención el comentario o el testimonio de esta persona que dice que ya el avión traía problemas desde el aire, que ya se estaba incendiando en el aire, porque cuando te das cuenta de lo que fue el daño de este accidente, no parece simplemente algún problema con el equipo, por la niebla, que se habría chocado. Directamente no se ve así, porque el incendio que se generó tras la caída de este helicóptero no parece de haberse estrellado directamente en esta zona. Así que es por ello que crece la posibilidad del sabotaje. Por el momento se desconoce si el siniestro que ocurrió cerca de este jardín de infantes fue un accidente o el resultado de la guerra. No se han reportado combates recientes en esta zona de Kiev. Esto hay que recalcarlo. Y ustedes dirán: ¿qué está haciendo el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky?
Pues hoy pidió a los líderes políticos más rapidez en las decisiones sobre la transferencia de armas a su país en el curso de su intervención durante el Foro Económico Mundial de Davos, donde incluso ni siquiera él, fue otra persona, pidió 15 segundos de silencio para las víctimas de este accidente en el helicóptero en su país, entre ellos obviamente el ministro del Interior. Y Zelensky abre su discurso nuevamente, como lo podemos ver. El mundo debe ser más rápido en suministrarnos misiles de defensa aéreos y tanques. Esto fue lo que dijo Zelensky en este foro, en lugar de hablar, no lo sé, sobre el ministro de Interior, su trabajo, decir lo que había hecho, lo que se está realizando en este momento, no, porque como podemos ver, Zelensky está más preocupado pidiendo, solicitando armas, en lugar de pensar en las vidas que se están perdiendo. En este caso, no solo de su ministro de Interior, sino las personas que murieron junto a él y sobre todo los niños, porque este accidente cayó sobre un jardín de infantes. Las imágenes de los padres que se acercan a este lugar esperando saber si sus hijos están bien son completamente desgarradoras. Y estamos hablando que son muy pocas, porque les recuerdo que casi no hay imágenes de lo ocurrido en Kiev. Él pide obviamente que toda la gente se pare, su minuto de silencio, pero el resto de su mensaje es: dennos más armas, síganos ayudando. Entonces, ¿dónde está la hipocresía? Lo estamos viendo en lo que está haciendo Zelensky. Por otro lado, ¿quién era el ministro de Interior? Debemos recordar que últimamente Zelensky no ha sido muy amigo o muy aliado de Estados Unidos. Sí, Biden le sigue prometiendo armas, le sigue prometiendo recursos económicos, pero ya tienen cierta fricción. Desde el asunto de el misil que habría caído en Polonia, que rápidamente Zelensky se levantó a decir, es un misil ruso, ellos atacaron, hizo que todo el conjunto de la OTAN que se encontraban reunidos para el G20 se metieran a una cúpula rápidamente para hablar de lo que había ocurrido en Polonia, porque Polonia forma parte de la OTAN. Entonces, si ese misil era ruso, iba a hacer que este asunto de la guerra se incrementara todavía más. Zelensky salió a decir, es un misil ruso, y luego resultó que no, que el misil que habría caído en Polonia, cobrándose la vida de 2 polacos, era ucraniano. Nadie dijo nada después de que se reveló esta información. Solo una persona, Zelensky. Él siguió diciendo, fue un misil ruso, fue Rusia, deben atacar, deben prepararse para esta guerra todavía más grande que está creciendo. ¿Qué fue lo que dijo Biden? Cállate. Deja de estar diciendo ese tipo de cosas porque no fue un misil ruso y estás quedando como un payaso. Entonces, rápidamente, Zelensky cambió de tema y ya no volvió a hablar de ese misil. Pero hasta que Estados Unidos no lo regañó, no dejó de decir que era un misil ruso. También habría caído un nuevo misil ucraniano en territorio bielorruso. En este caso, Lukashenko, el mandatario de este país, no quiso incrementar el problema, pero desde entonces, desde la caída de este misil ucraniano en territorio bielorruso, se tensaron un poco las cosas y Bielorrusia, junto con Vladimir Putin, han estado haciendo diversos ejercicios militares en conjunto. Y se lo dejó muy en claro Bielorrusia, no quiero que vuelva a caer ningún misil en mi territorio. Entonces prácticamente Zelensky se ha dedicado últimamente a lanzar misiles a diestra y siniestra, donde caigan, a quien le caigan, con tal de intentar atacar a Rusia. Ya sea que no sepan utilizar los misiles que les manda Estados Unidos o todo el armamento que les envían o les logra llegar, pero ya Zelensky ha estado perdiendo un poco el hilo de hacia dónde iba esta guerra, que era sí contra Rusia, pero sobre todo siguiendo el juego del títere, siendo él el títere como tal de Estados Unidos. Y al empezar a tener un poco de fuerza, de valor como tal,
empezó a exigir más, tanto a la Unión Europea, que le entregaran armas y recursos económicos o le cerraba el conducto del gas y el petróleo. Ese también fue un asunto muy claro en lo que es el gasoducto Druzhba, que prácticamente Zelensky les dijo, si ustedes no me entregan armas y no me dan dinero, casualmente nosotros no podemos trabajar en este gasoducto Druzhba que les lleva los últimos recursos de petróleo y gas ruso. Entonces prácticamente pues o me ayudan o cierro la llave. ¿Qué hizo la Unión Europea? Rápidamente, al día siguiente, empezó a ayudar a Ucrania. Entonces, ya Zelensky perdió la cabeza. Ya Zelensky se cree más incluso que el propio Biden. Independientemente de su llegada a Estados Unidos, que prácticamente fue como un perrito regañado, a ver a Biden, a decirle, ya me voy a portar bien, pero sígueme ayudando. Entonces, tal parece que Estados Unidos ya quería cambiar a Zelensky. Y no desde ahora, ya lleva varios meses que esta guerra se ha ido un poco fuera de las manos y sí se veía el cambio en Zelensky. Se rumoraba que posiblemente Denis Monastyrsky sería quien supliría a lo que es Volodymyr Zelensky como presidente de Ucrania una vez que ya sea que casualmente desapareciera, perdiera la vida, tuviera un accidente, pero sería Denis quien ocuparía su lugar. Y casualmente, cuando estaba sonando mucho este asunto de la posible ida de Zelensky, surge este posible atentado contra Denis Monastyrsky. ¿Qué podría pasar después de esto? Muchas cosas, porque ya Zelensky se dio cuenta que ya no lo necesitan. Ya la guerra está como tal, continúan enviando armas, continúan enviando dinero, pero ya no necesitan la cara de Zelensky. Ahora puede ser cualquiera el que tome su lugar, que esté controlado por Estados Unidos completamente y ya dejar de, como tal, aceptar los sobornos, chantajes por parte de lo que es Zelensky. Esta era la posibilidad de cambiar al mandatario, quizás incluso la posibilidad de tener un ligero negocio de paz, por lo menos. Pero ahora se ha ido, lamentamos también la pérdida de las vidas de tanto esta cúpula del Ministerio Interior ucraniano, tanto de los civiles como de los menores de edad que habrían perdido la vida. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir. Nos vemos la próxima.